Pues bueno, el día de hoy en esta webinar vamos a hablar un poco acerca sobre la normalización y estandarización. De acuerdo con nuestra nueva ley de infraestructura de la calidad, que bueno, más adelante estaremos platicando un poquito, viendo prácticamente por qué normalización y estandarización, la relevancia que hay, y pues bueno, al final pues dar una pequeña, eh, proporcionarles nosotros como organización, como Conductores Monterrey, la responsabilidad y las buenas prácticas que tenemos con base en estos dos conceptos. ¿Listo? Entonces, por ahí si me apoyan con sus micrófonos, se los agradecería mucho. Y bueno, pues sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la presentación. Y bueno, como ya lo comentaba, los tópicos que estaremos abordando en estos momentos es con base en normalización y estandarización. Y bueno, el objetivo de esta presentación o de esta webinar es justamente conocer de manera muy general el esquema de normalización y estandarización en el territorio mexicano. Y bueno, esto es con base en nuestra ley de infraestructura de la calidad, que pues bueno, tiene vigencia, es vigente aproximadamente ya casi 2 años. Entonces, entender un poquito más acerca de estos conceptos, ¿no? Y bueno, aparte de los tópicos que vamos a estar abordando dentro de esta webinar es justamente la ley de la infraestructura de la calidad, de las normas oficiales mexicanas, de los estándares mexicanos y un poquito acerca sobre los aspectos internacionales, acuerdos internacionales, como lo son la IEC, que es la International Electrotechnical Commission. Y bueno, tratando de abordar estos tópicos, vamos a hablar, pues, si bien por encimita pudiéramos estar hablando horas y horas acerca sobre nuestra ley, sobre estos conceptos, pero bueno, salvo, dado los tiempos que tenemos, vamos a tratar de ser un poco muy concretos con base en estos conceptos. Y si podemos ver nosotros aquí en nuestro temario, hay dos conceptos que hoy se manejan hoy en día con nuestra nueva ley, es en términos de normalización, que es normas oficiales mexicanas, que ya los conocíamos, y de los estándares mexicanos, que anteriormente los conocíamos como normas mexicanas o las NMX. Más adelante vamos a ir abordando estos temas para poder irlos clarificando, claro. Y bueno, antes de entrar en materia, se me hizo interesante el poder ponerles aquí una pequeña línea de tiempo de cómo fue evolucionando las diferentes leyes en términos de pesos y medidas y hasta el día de hoy que tenemos la ley de infraestructura de calidad en términos de normalización y estandarización. Y bueno, vamos a empezar con el año de 1905. El 6 de junio se publica la ley de pesos y medidas, que bueno, el Congreso mexicano expidió esta ley en medidas por decreto del presidente Porfirio Díaz. Y bueno, pues al final es para establecer el sistema de pesos y medidas derivado de los patrones internacionales, que como todos sabemos, los patrones que ponemos son el sistema internacional, en donde pues se reconoce el kilogramo, el metro, entre otros. Claro, y en ese mismo año, el 16 de noviembre, pues se expidió el reglamento. Es importante aclarar y que puedan diferenciar entre lo que es la ley y el reglamento. Recordemos que la ley o las leyes son el qué de las cosas, de qué me va a hablar o cuáles son las características o cuáles son las definiciones primordiales en términos, por ejemplo, de normalización, y el reglamento es el cómo vamos a aplicar la normalización. ¿Sale? Entonces, para estar diferenciando entre nuestra ley y nuestro reglamento. Bien, más tarde, para el año de 1928, el presidente Plutarco Elías Calles emitió la primera ley sobre pesas y medidas, y bueno, publicada en el Diario Oficial de la Federación, en donde pues el 14 de junio de ese año derogó justamente a lo que es la ley de pesos y medidas de 1905. Es decir, la ley publicada en ese año de 1928 sustituyó a la antigua ley de 1905. Más tarde, para el año de 1961, el 7 de abril, se publicó igual mediante el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Normas y Pesos y Medidas.
Si podemos ver aquí la diferencia entre esta ley de 1961 y las antiguas leyes, es que para la ley de 1905 y la del 28 no se manejaban conceptos de normalización o de norma. Si bien eran leyes que establecían pues justamente características sobre las pesas y medidas. Para la ley de 1961 ya empezamos a entrar en conceptos sobre normas, ¿vale? Entonces, y bueno, dentro de esta nuevamente, pues se adoptó un sistema de unidades de pesos y medidas, asimismo, pues precisa las normas industriales, como lo comentaba, que anteriormente, por ahí se platica de hace muchos, muchos años, que antes pues no existían las NMX, ¿no? O sea, hablábamos de las normas industriales, que eran pues justamente para calificar un proceso, un material, un producto, que pues su fin es un uso común y repetido. Entonces, aquí para el año de 1961, pues ya estamos hablando un poquito acerca de las normas, ¿ya? Más tarde, para el año de 1988, esta ley, pues bueno, que se publica el 26 de enero, ya lo que conocíamos como la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, que prácticamente se vino a reestructurar completamente con base en las antiguas leyes que se fueron derogando. En esta ley, pues bueno, incorpora las disposiciones sobre el Sistema General de Unidades de Medida y los instrumentos para medir. También aquí estamos hablando y entra un actor muy importante en esta ley, que es el CENAM, que es el Centro Nacional de Metrología. Y bueno, también ya se habla sobre los comités consultivos nacionales de normalización, es decir, aquí ya se empieza a dar una estructura sobre el concepto de normalización, sale que antes no se manejaba, antes eran normas, se emitían normas para regular algún tipo de producto en específico, pero aquí ya estamos hablando de autoridades normalizadoras para la expedición de normas oficiales mexicanas. Y bueno, en esta nueva ley, que es en la ley del 88, pues ya se agregan conceptos que conocemos como el tema de la evaluación de la conformidad mediante la certificación. Ya hablamos también del tema de la acreditación de los laboratorios acreditados, y aquí ya también entra el ente como es la EMA, la Entidad Mexicana de Acreditación, la EMA, y para la acreditación de estos mismos. No solamente los laboratorios, sino también la acreditación de los organismos de evaluación de la conformidad, entre otras actividades. Y se incorpora también conceptos como vigilancia del mercado, que no, prácticamente la vigilancia del mercado, como ustedes lo sabrán, es salvaguardar el cumplimiento, ¿sí? De los productos, procesos y servicios de acuerdo con las normas oficiales mexicanas. En términos simples, es vigilar, la autoridad vigila que las normas oficiales mexicanas se cumplan en todo el territorio mexicano. ¿Sí? Y para el año de 1992, el 1 de junio, pues se modifica o se reforma nuestra ley del 88, que igual estamos hablando de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Y pues bueno, aquí estamos hablando que ya se reestructura un poco más, se precisan más conceptos con referencia a la expedición de normas oficiales mexicanas. Y bueno, esto con la finalidad de establecer pues las características y especificaciones que regulan los productos, procesos y servicios, y pues bueno, que puedan constituir un riesgo en la seguridad de las personas o dañar la salud humana, animal o vegetal, que bueno, prácticamente estos conceptos se llaman dentro de la ley los objetivos legítimos, que más o menos, más adelante, perdón, vamos a ir tocando. O sea, las normas oficiales mexicanas tienen que ser expedidas mediante objetivos legítimos, ¿no? De interés social, salvaguardando y buscando la protección de los diferentes sectores que, como lo comentaba, puede ser salud, animal, vegetal, entre otras características. Y finalmente, tras todas estas modificaciones, reformas e ir mejorando pues el proceso normativo regulatorio, pues en el 2020, mediante el Parlamento Abierto, pues se publica la Ley de la Infraestructura de la Calidad, que esta viene a sustituir a nuestra antigua Ley sobre Metrología y Normalización. La LIC, como se conoce en el medio, esta ley pues prácticamente viene a reformar ciertos
aspectos de nuestra antigua ley, no es que haya cambiado en un contexto en muchos sentidos, sino que en términos aquí de normalización, estamos hablando lo que nos dice nuestra nueva ley, es diferencia entre los actores que pueden regular o que pueden emitir normas oficiales mexicanas y de los estándares. Aquí los dos conceptos son o se vienen a diferenciar entre como lo conocíamos antes, y recordarán, antes era normalización en general. O sea, normalización era normas oficiales mexicanas y de las normas mexicanas. Sin embargo, hoy sí hace una diferenciación entre lo que es la normas oficiales mexicanas y los estándares, que hoy en día pues podemos encontrarlos como las normas mexicanas. Y esto viene también a reformar muchos aspectos en términos de que ya no se conocen como organismos nacionales de normalización, como por ejemplo UNANSE, sino ahora son organismos nacionales de estandarización, que bueno, más adelante iremos tocando un poco acerca de estos conceptos. Y si bien como pueden ver de manera muy resumida, de manera muy general, pues la trayectoria que hubo entre las diferentes publicaciones de las leyes con base pues en el crecimiento de la competencia económica del país y demás cuestiones. Entonces, dentro de cada uno de estos puntos subieron ciertos aspectos también muy relevantes, la creación del CENAM, como lo comentaba, la creación de la EMAN, de la Entidad Mexicana de Acreditación y otros factores importantes, pero quise enfocar un poco lo que les comento en términos de pues normalización y estandarización y de las leyes cómo se han modificado. Bien, dicho lo anterior y con base en esta línea del tiempo, bien, pues vamos a abordar sobre el tema de la ley de la infraestructura de la calidad. Y bueno, nuestra ley es, como ya lo sabemos, es de orden público, interés social, y pues bueno, las disposiciones que establece esta ley es de observancia general y obligatoria, ¿vale? Y cuidado con esta parte que más adelante voy a hacer algunos comentarios, en donde cuando establecemos obligatoria es una ley que por sí no es de observancia voluntaria, ¿sale? Entonces, al momento de expedir normas oficiales mexicanas, he escuchado en algunos otros foros en donde pues se refieren a las normas oficiales como reglamentos técnicos de aplicación voluntaria, cosa que no es cierto, ¿verdad? Y pues bueno, esta ley, la aplicación es en términos de verificación, vigilancia del mercado y el cumplimiento de esta misma ley, sí, por conducto de la Secretaría de Economía y las autoridades normalizadoras, que más adelante veremos quiénes son aquellas autoridades, quiénes son las que pueden emitir las normas oficiales mexicanas y cómo las pueden ir emitiendo. Entonces, en estos términos y dicho lo anterior, pues nuestra ley tiene como objeto fijar y pues desarrollar las bases de la política industrial, sí, de infraestructura de la calidad a través de las actividades que ya comentábamos, que es las actividades de metrología, normalización, que son las normas oficiales mexicanas, estandarización, que hoy en día todavía las conocemos como NMX, que bueno, todavía hay un hueco, tenemos ahí todavía un hueco en términos de leyes porque aún no existe el reglamento. Si bien, como lo comentaba hace unos momentos, la ley, las diferentes leyes contaban con sus reglamentos. Hoy en día, la LIC por sí sola no se ha emitido un reglamento de la ley de la infraestructura de la calidad. La LIC se está aplicando con el reglamento de la ley sobre metrología y normalización en lo conducente o en lo aplicable. ¿Sale? Sin embargo, todavía tenemos ahí algunos detalles, el gobierno ha estado trabajando un poco y bueno, se han visto algunas se ha detenido en ciertos procesos en términos de normalización justamente por la falta de nuestra ley. Sin embargo, es ejecutable la ley y como lo comentaba, pues es operable nuestra ley con base en el reglamento que teníamos anteriormente. O sea, el reglamento no se ha derogado. También, pues bueno, actividades como la acreditación y evaluación de la conformidad, aclarando que el tema de evaluación de la conformidad es el cual, o como lo conocemos en términos de certificación de producto, ¿sale? Es decir, la evaluación de la conformidad es corroborar y constatar que se cumplen las reglas establecidas en las normas oficiales mexicanas y en los estándares. Y bien, hablemos ahora un poco acerca sobre las normas oficiales mexicanas que muchos, estoy seguro, ya conocemos,
hay diferentes o hay diversas normas oficiales mexicanas que abordan diferentes sectores, y el sector que aquí nos compete pues es el sector eléctrico, ¿verdad? Y bueno, la norma oficial mexicana es una regulación técnica de observancia obligatoria, como lo comentaba, o sea, no es los documentos o los reglamentos técnicos que son NOM, no son de aplicación voluntaria, ¿sale? Son de aplicación obligatoria aquí en el territorio nacional. Entonces, se ha visto, y bueno, vaya, o sea, se han encontrado con diferentes, o he escuchado diferentes pláticas, diferentes anécdotas, en donde justamente muchas de las veces, por ejemplo, para aquellas empresas importadoras o comercializadoras que importan el producto, pues se ven afectadas por el desconocimiento de nuestra ley y por el desconocimiento de las diversas normas oficiales mexicanas. ¿Por qué? Porque al punto de entrada al país, pues justamente cuando un producto cae dentro de una norma oficial mexicana, exigen el cumplimiento de esta y demostrar este cumplimiento es mediante una certificación. Y no solamente para los que importan, ¿no? Obviamente para también los fabricantes nacionales, pues es el cumplimiento con estas normas oficiales mexicanas, mediante la demostración de un certificado de producto, ¿vale? Y es entender muy bien esa parte, ¿vale? De acuerdo, tenemos que ser consistentes con nuestra ley. Y bueno, el fin esencial, pues, de una norma oficial mexicana es el fomento de la calidad para el desarrollo económico y la protección de los objetivos legítimos previstos en la ley, que ahorita más adelante vamos a ver a qué se refieren con objetivos legítimos. Y pues bueno, las normas oficiales mexicanas establecen las reglas, las denominaciones, especificaciones y características aplicables a un bien, producto, proceso y servicio. También las normas oficiales mexicanas establecen reglas mediante el tema o términos de terminología, el marcado o etiquetado de información comercial, que es una parte también muy fundamental que cumplir y que tener presente dentro de los productos o dentro de la comercialización en el territorio. Listo. Hablando de los objetivos legítimos. Los objetivos legítimos ya comentaba anteriormente que las normas oficiales mexicanas tienen como finalidad atender las causas de los problemas identificados por las autoridades normalizadoras. ¿Sale? ¿Qué problemas? Son problemas que presenten o que pongan en riesgo los objetivos legítimos de interés público. ¿Cuáles son los objetivos legítimos definidos en la ley? Pues son los que están viendo en pantalla, que están abordando problemas como, por ejemplo, la protección y la promoción a la salud, la protección a la integridad física, la salud, a la vida de los trabajadores en los centros de trabajo, educación y cultura, seguridad alimentaria, los servicios turísticos, la seguridad nacional, las obras y servicios públicos. Vaya, o sea, tenemos diferentes objetivos legítimos que las normas oficiales mexicanas tienen que abordar, definiendo procesos, eh, regulando estos procesos, regulando estas preocupaciones o regulando estos problemas que se pueden presentar, ¿no? Entonces, pues prácticamente, y hay que entenderlo y tenerlo bien presente, que las normas oficiales mexicanas no se expiden nada más por ocurrencia, sino las normas oficiales mexicanas tienen que expedirse con base mediante los objetivos legítimos, mediante un riesgo que el gobierno esté identificando. Y pues bueno, el objetivo legítimo, como ya lo comentaba, es de interés público. Y pues bueno, estos están definidos aquí, sin embargo, también la ley establece que pueden haber objetivos legítimos mediante los tratados internacionales a los cuales estemos, o a los cuales el país sea parte de, el país, perdón, ¿sale? O sea, es decir, el hecho de que esos objetivos legítimos estén aquí establecidos en nuestra ley no limita a que pueda haber algunos otros objetivos legítimos establecidos en los acuerdos internacionales de los que el país es parte, ¿sale? Entonces, es como, o sea, establece que nos preocupamos por esto, pero pues también en los acuerdos internacionales pudiera haber otros aspectos de objetivos legítimos por los cuales se pudieran estar expidiendo normas oficiales mexicanas. Hasta aquí hemos hablado un poco acerca de, la norma oficial mexicana es importante, ya entendí
qué aspectos o qué problemas o qué debe de considerar una norma oficial mexicana al momento de ser expedida, que tiene que abordar estos objetivos legítimos. Ya entendimos también que, o ya les platiqué acerca de que las normas oficiales mexicanas son de observancia obligatoria, es decir, son de cumplimiento obligatorio para la comercialización, para un bien, para un proceso, un servicio, etcétera. Sí, y también hemos hablado o les he platicado acerca sobre las autoridades normalizadoras. ¿Quiénes son ellas? ¿Quiénes son los que pueden emitir normas oficiales mexicanas? ¿Cuáles son esos actores? Ahí he visto también en algunos otros foros pues un poco el desconocimiento acerca de estos conceptos. Y bueno, ¿quiénes pueden o quiénes son las instancias encargadas de la normalización? Y entendamos algo, de acuerdo con las características que establece nuestra ley de la infraestructura, la normalización ya no es en general, es decir, las únicas entidades o dependencias que realizan actos de normalización, ¿sí? Es la Comisión Nacional de Infraestructura de la Calidad, ¿sí? Que esta comisión es el órgano colegiado precedido por la persona titular de la Secretaría y las instancias responsables de dirigir y coordinar las actividades en materia de normalización, estandarización y evaluación de la conformidad y al final también metrología, ¿vale? Ahora bien, hablando de las autoridades normalizadoras, son aquellas que expiden las normas oficiales mexicanas. Y bueno, esta responsabilidad corre a cargo, ¿sí?, de estas autoridades. ¿Quiénes son las autoridades? Son las que están viendo en pantalla, ¿sale? Es decir, quienes ejecutan o realizan actos de normalización únicamente van a ser las autoridades normalizadoras, que son las que están viendo aquí en pantalla, ¿no? Son representativas, más no limitativas, ¿sale? Es decir, si pudiéramos pensar, oye, un ANSE que realiza actos de normalización en el estricto sentido de la palabra y con base en nuestra ley, no. Ellos ejecutan y realizan actividades de estandarización, ¿sale? Entonces, es como ya les comentaba, lo que hace la LIC es establecer o separar los conceptos de normalización, quién ejecuta actos de normalización y quién ejecuta actos de estandarización. En este contexto, hablando de las instancias encargadas de normalización, pues es la autoridad misma, ¿no? Y pues bueno, al final las autoridades normalizadoras, en ellas recae la responsabilidad justamente de la expedición de las normas oficiales mexicanas, elaborar o aceptar las propuestas de normas oficiales mexicanas, cuidando y salvaguardando los objetivos legítimos, como ya lo comentábamos, y pues presidir los comités consultivos nacionales de normalización. ¿Y qué son estos comités? En estos comités consultivos, sí, hay diferentes comités consultivos. Ahorita para dar un ejemplo, y el que traigo ahorita muy presente es, por ejemplo, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Instalaciones Eléctricas, ¿vale? Este comité consultivo, pues son los diferentes actores, que está Secretaría de Energía, entre otros actores, salvaguardando, regulando y vigilando el tema de aspectos de instalaciones eléctricas, que en este caso ahorita rápidamente, de pronto referencia, la NOM es la NOM 001, ¿no? Entonces, estos comités consultivos nacionales de normalización están presididos por las autoridades normalizadoras y ellas están encargadas de la elaboración y de la expedición de estas normas, ¿sale? Entonces, desde este contexto, desde estas características o perspectivas, pues los únicos actores o los únicos entes que están encargados del concepto de normalización son las autoridades normalizadoras, nadie más, nadie más. Puede haber invitados, puede haber representantes de sectores distintos a los que estoy comentando, sí, sí puede haber, o sea, no pasa nada, ¿sale? Pero recordemos que el tema de normalización, de expedición de normas oficiales mexicanas, es por parte de las instancias o de las dependencias normalizadoras, que en este caso, pues son las diferentes secretarías. Ok, ¿y qué hay de los estándares?
O sea, ya como les comentaba, hablamos del tema de normalización. Hasta aquí concluimos. Concluimos el tema normativo, el tema de NOMS, ¿vale? ¿Quiénes pueden emitir NOMS? Que son de observancia obligatoria, cómo, quiénes, cuáles son los comités consultivos, etcétera, y qué hay de los estándares o qué hay del tema de estandarización, que es un concepto, si quieren verlo nuevo, dentro de nuestra ley de infraestructura de la calidad, y pues este concepto viene a abordar temas como la expedición de documentos técnicos que prevén pues un uso común y repetido, que es lo mismo prácticamente que una norma oficial mexicana, o sea, aborda temas de reglas, especificaciones, atributos, métodos de prueba aplicables a un bien, a un producto, a un proceso, a un servicio. Sin embargo, sin embargo, hay diferentes o hay una gran diferencia entre los estándares y las normas oficiales mexicanas. Ya recordemos un poquito que las normas oficiales, lo comentaba, y de acuerdo con la ley, es de observancia obligatoria. O sea, se expide una NOM y es obligatoria para quien la aplique. Pero, ¿qué pasa de los estándares? Aquí no cambió mucho en el contexto de la Ley Federal sobre Metrología y ahorita nuestra LIC. ¿En qué aspectos o por qué se comenta o por qué la ley nos establece que los estándares son de observancia voluntaria? ¿Vale? Es decir, ya me están comentando o la ley me está estableciendo que una norma oficial mexicana es de observancia obligatoria. Ok, queda claro, lo tengo que cumplir. Pero después me habla sobre los estándares y me dice que son de observancia voluntaria. Entrando en contexto, estándares es lo que hoy en día conocemos como NMX, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que como que entender esa parte, ¿no? ¿En qué aspectos o en qué casos un estándar o una NMX, como lo conocemos hoy en día, se vuelve obligatoria? De acuerdo con la ley, nos establece 5 puntos en los cuales un estándar se vuelve obligatorio. Y ojo y mucho cuidado con esta parte. Perdón, porque aquí es donde de cierta manera se desvirtúan ciertos aspectos del cumplimiento de la ley, se desvirtúa un poco en el sentido de cumplimiento, de obligatoriedad, de demostrar el cumplimiento de acuerdo mediante una certificación o evaluación de la conformidad, porque muchas de las veces estos conceptos de el estándar para mí es voluntario, sí lo establece la ley, pero salvo ciertos puntos. Por ejemplo, la ley nos establece como punto número 1 que un estándar se requiere su observancia obligatoria mediante referencia expresa en una norma oficial mexicana. En términos simples es, si en una norma oficial mexicana manda llamar o hace referencia a un estándar o NMX, en ese momento ese estándar o NMX es obligatorio. Ya pierde el concepto de voluntario, es decir, se vuelve obligatorio, ¿sale? Se vuelve obligatorio por ley, se vuelve obligatorio porque la norma oficial mexicana está haciendo referencia o está mandando a llamar para evaluar ciertos aspectos, métodos de prueba, lo que sea, especificaciones de esa norma o de ese estándar. Otro aspecto relevante por el cual un estándar se vuelve obligatorio, establece la ley que es cuando las autoridades de cualquier orden de gobierno establezcan como exigible un estándar en las disposiciones administrativas que emitan. Es decir, si algún gobierno emite que un estándar que va a evaluar un producto, proceso o servicio en específico es obligatorio, en ese momento aunque no haya norma oficial mexicana o aunque no esté referida ese estándar en la norma oficial mexicana, mediante este punto, este decreto establecido en nuestra ley, se puede volver obligatorio un estándar. Otro que va de la mano es cuando cualquier orden de gobierno pues haga exigible el estándar mediante pues, cuando se hacen licitaciones, cuando se adquieren servicios, cuando se arrienden o contraten servicios. O sea, si en los procesos, por ejemplo, de una licitación establece que un estándar es obligatorio para poder concursar, pues en ese momento el estándar se vuelve obligatorio. ¿Sale? Y el en el que quiero hacer mucho énfasis es en este punto.
en el cuarto punto, un estándar se vuelve obligatorio cuando las personas manifiesten que en sus bienes, productos, procesos y servicios son conforme con los estándares. O sea, tratemos de olvidar un poquito lo que comentamos. O sea, ya me quedó claro que el estándar es obligatorio cuando una norma oficial mexicana la manda a llamar. Perfecto. O cuando una entidad de gobierno establece en sus procesos de licitación que este estándar es obligatorio, o cuando algún orden de gobierno pues también establece que algún estándar es obligatorio, ¿no? Ok, perfecto. ¿Sale? Ahí me queda claro. ¿Qué pasa cuando un producto, un proceso o un servicio establece que cumple con un estándar o con una NMX? O sea, no hay norma oficial mexicana, me queda claro, no estoy sujeto, no estoy obligado a cumplir ningún estándar porque tampoco mediante algún orden de gobierno establece que el estándar es obligatorio, me queda claro. Entonces, ¿qué pasa cuando ese bien, producto, proceso o servicio establece que cumple con una NMX o con un estándar? De acuerdo con la ley, en ese momento están obligados a demostrar el cumplimiento, que es algo que se ha visto que sucede mucho en el mercado, ¿vale? Hay un estándar o NMX que no está referida a ninguna NOM, no está siendo obligada o solicitada por alguna dependencia, no hay nada, sí que la vuelve obligatoria. Y lo que hacen es en su información comercial, en su información marketing o lo que sea, establecen que su producto, proceso o servicio cumple con una NMX o con un estándar en específico. De acuerdo con la ley, en ese momento, si los sujetos están obligados a demostrar si el cumplimiento con ese estándar. El no demostrar ese cumplimiento, sí, están violando la ley, ¿sí? Y como lo comento aquí, o sea, aquí está el texto, tal cual es el texto, los trajes de la ley. O sea, las personas manifiestan que sus bienes, productos, procesos y servicios son conformes con los estándares. Entonces, aquí hay un gran problema en el mercado porque se han encontrado muchos productos en el sentido de que establecen que cumplen con cierta normativa, cierto estándar, perdón, o NMX, y al momento de pedirles evidencia, pues no constatan ese cumplimiento, ¿no? Entonces, es donde existen los problemas, es donde todavía se tiene que ir trabajando mucho, es tratar de romper paradigmas, tratar de ser un consistentes con las leyes, con lo que establece la ley de la infraestructura de la calidad. Por eso es que yo quería abordar mucho este punto, porque aquí es donde se ve muchos problemas, ¿no? En donde ofrecen un producto, te dice que cumple con un estándar, uno se va de cierta manera confiado, y cuando al momento de que este producto, proceso o servicio se le requiere el cumplimiento, pues, oh sorpresa, no hay cumplimiento, y pues al final, luego a veces, muchas de las veces justifican diciendo, oye, es que el estándar no está referido a ninguna NOM, no está siendo requerida mediante alguna obligatoriedad por parte de autoridad de gobierno, y pues bueno, o sea, simplemente lo estoy poniendo como parte de información, pero no, o sea, se están obligando ellos a que si están declarando que su producto cumple con un estándar, tienen que demostrar el cumplimiento, ¿no? Y finalmente, pero no menos importante, otro punto que establece la ley es las leyes o reglamentos los establezcan como obligatorios. Digo, aquí hemos hablado un poco acerca de este tema. Entonces, estos son los puntos que establece nuestra ley de la infraestructura de la calidad, mediante el cual explica y nos dice en qué casos si un estándar se puede volver obligatorio, ¿vale? La ley me dice que el estándar es voluntario, salvo ciertos aspectos que están aquí mencionados, y es importante que lo tengan eh, presente, ¿no? Bien, como siguiente punto del tema internacional, aquí este tema también lo puse como parte que me ha llamado mucho la atención en diferentes foros. De acuerdo con la ley, ahorita les voy explicando las situaciones o los puntos que me he encontrado, que he escuchado. De acuerdo con la ley, una norma, y la ley establece y define que la norma internacional es una norma aprobada por un organismo internacional de normalización,
que cumple con los principios y procedimientos reconocidos en los tratados internacionales de los que el país, de los que el Estado mexicano es parte, ¿no? O sea, ok, eh, ya nos definió o nos define la LIC, que es una norma internacional, ¿sale? Pero también la LIC nos establece que las normas oficiales mexicanas y los estándares deberán sustentarse en normas internacionales o partes pertinentes de ellas, salvo que ello no sea eficaz o acopiado para alcanzar los objetivos buscados por el Estado mexicano, ¿sale? O sea, nos dice la LIC, ok, es que si tú vas a elaborar una norma oficial mexicana salvaguardando o preocupándote o identificando riesgos mediante los objetivos legítimos y adicional a los objetivos legítimos de los cuales los tratados internacionales de los cuales somos partes también establezcan ciertos aspectos y también nos establece que los estándares tienen que estar o tienen que tomar como base las normas internacionales, no siempre van a ser un medio eficaz o eficiente de ingeniería para establecer o para poder emitir una norma oficial mexicana estándar, ¿vale? O sea, si nos establece la ley que debemos primero ver hacia el tema internacional si las disposiciones que hay, por ejemplo, en un IEC, los requisitos que están en un, no sé, vamos a hablar ahorita de conductores, si los conductores abordados o que establecen o que regulan las normas IEC son un medio eficaz para nuestro mercado, adelante, o sea, la obligación es tomar la norma internacional, adoptarla, hasta lo conducente, o sea, no es decir copy y pego prácticamente y luego un estándar o una NOM, no, o sea, ajustar las necesidades del país. Sin embargo, cuando las normas internacionales no se ajustan a nuestra infraestructura y demás, pues bueno, podemos observar otras opciones para poder desarrollar los estándares. Sin embargo, yo lo que quería comentarles es que hemos confundido, se ha confundido un poco, porque he escuchado en diferentes foros en donde reconocen o hablan de organismos internacionales como un UL, una CTM. Y no confundamos, o sea, se conoce o estos actores que son también emiten estándares, por ejemplo, un UL, una CTM, estos son organismos regionales, si quieren verlo así, no son internacionales. O sea, internacionales, de acuerdo con los tratados, están reconocidos como IEC, ISO, el Codex Alimentarius, ITU, entre otros organismos que hay, ¿sale? Pero un organismo como un UL, una CTM, etcétera, no son organismos internacionales, ¿sale? Nada más hay que diferenciar y si quería yo prestar ese punto, o sea, diferenciar entre que UL y demás factores no son organismos internacionales de normalización y, por ejemplo, los que estoy mostrando en pantalla como un IST, un ISO, sí son organismos internacionales, nada más para poder diferenciar y para poder dar una correcta interpretación a nuestra ley, ¿vale? Porque desde ahí luego a veces se vienen las malinterpretaciones, ¿no? Es que la ley te dice que es un organismo internacional y estamos reconociendo como organismo internacional a un UL. No, ¿vale? Entonces, sin nada más establecer o puntualizar o precisar esa diferencia entre lo que es los organismos regionales y los organismos internacionales. Y bueno, pues como todo, hablamos de la parte general, hablamos de la parte de lo que establece las reglas que establece nuestra ley de la infraestructura de la calidad en términos de normalización, en términos de estandarización, etcétera, organismos internacionales. Pero hay un punto también que no debemos de omitir, y que es el punto, diría yo, más crítico, ¿no? Y estamos hablando de las sanciones. ¿Qué pasa, ¿sí? O qué establece la ley por incumplimiento de la misma? La ley es muy clara, la ley establece, sin perjuicio de las sanciones establecidas en otros ordenamientos legales, las sanciones aplicables por los incumplimientos de esta ley y las disposiciones que emanen de ella serán las siguientes: apercibimiento, o sea, una llamada de atención, que es el mejor de los casos, y de ahí ya vienen aumentando, que son multas, clausura temporal o definitiva, que podrá ser parcial o total, el arresto administrativo hasta por 36 horas, suspensión, cancelación o revocación de la autorización, aprobación, acreditación, registro o designación
según corresponda, suspensión o cancelación del documento donde consten los resultados de la evaluación de la conformidad y la suspensión o prohibición de la comercialización de bienes, productos y servicios, incluyendo la inmovilización de los mismos para impedir su comercialización. Es decir, para todos aquellos actores, vamos a hablarlo desde la perspectiva, en mi caso, como fabricante de productos, o sea, algo por lo cual deberíamos de preocuparnos es justamente, pues, porque me suspendan o me prohíban la comercialización de mi producto, ¿no? Se habla también o se establece de, pues, incluso para aquellos que importan o son comercializadores que importan producto, pues, quitarles el patrón de importadores, ¿vale? O sea, son sanciones que uno se acredita por incumplimiento de la ley. También se han visto desafortunadamente muchos documentos apócrifos en términos de certificados apócrifos que amparan un producto o bien proceso o servicio que evidentemente pues no cumple, ¿no? Y esto aquí se viene a colación el tema de la vigilancia del mercado y justamente es tratar de hacer sinergia en el término de la vigilancia del mercado para salvaguardar y para cuidar los intereses de nuestra ley de infraestructura de la calidad, para reducir mucho el tema o los términos de competencia desleal, entre otras cuestiones, ¿no? De aquellos productos que están regulados por una norma oficial mexicana y al final no están demostrando cumplimiento o pues en el peor de los casos que estén demostrando cumplimiento mediante documentación apócrifa, ¿no? O sea, aquí quien se lleva la sanción pues justamente es tanto la marca o el fabricante o el comercializador, así como el organismo de evaluación de la conformidad, quien emitió el certificado que le llamamos certificados apócrifos cuando establece cumplimiento y cuando no está cumpliendo. Entonces, esto es importante. Me pareció muy interesante dar esta webinar porque para ustedes, distribuidores, comercializadores, etcétera, es importante tener presentes estos conceptos, las sanciones que pueden, las implicaciones que puede haber por el incumplimiento, y no obstante, pues evitar un poco o evitar en lo mayor de lo posible la competencia desleal de aquellas empresas que estamos preocupadas y que somos coherentes con nuestra ley, que damos cumplimiento a los productos, procesos, servicios que otorgamos y cuando pues justamente llegan otros actores y no cumplen, ¿no? Entonces generan muchas inconformidades, inconsistencias, no hay coherencia, entre otras cuestiones. Entonces es importante establecer o es importante conocer lo que nos establece la ley, por qué adquirir productos certificados o productos que si están regulados, cumplir con ellos, ¿no? Y bueno, nosotros estamos preocupados justamente por dar o por ser coherentes con nuestra ley y nosotros pues los cumplimientos con base en la norma aplicable, que es la norma 063, que es de conductores, pues evidenciamos o demostramos cumplimiento mediante una certificación de producto. O sea, nuestro producto fue evaluado sí, con base en la NOM 063 y con base en las normas particulares de producto, ya sean conductores bajo media tensión, sí, se evaluaron, pasaron por un proceso de métodos de prueba, se evaluaron compuestos, nuestros productos son seguros, nuestros productos se evaluaron también, o sea, cuidando el tema ambiental, que los procesos o los compuestos que utilizamos no son nocivos para el medio ambiente, ¿no? Y en este contexto, pues nosotros como Viacom, como Conductores Monterrey, estamos preocupados y eh, somos coherentes, somos consistentes con dar cumplimiento con base en nuestra ley y proveyendo productos seguros y productos con base o regulados en las normas oficiales mexicanas. Y también, pues bueno, el tema del marcado, o sea, el tema del marcado, hay regulaciones que establecen el marcado mínimo que debe tener un producto, ¿sale? Para nosotros también es importante, y es como lo comentaba yo hace unos momentos, se han encontrado productos estableciendo que cumplen con alguna certificación, con alguna NOM, y cuando se pide evidencia de esto, pues no la hay, ¿no? O incluso muestran documentos, ya lo comentaba, apócrifos, en donde pues no tienen cumplimiento con las regulaciones o con las normas particulares. Para nosotros es importante también proveerles y que sepan
que hay información mínima requerida de acuerdo con la norma oficial mexicana 073 que debe de presentar los productos, sí, o que deben de presentar los productos que ustedes adquieren en el mercado, ¿no? Como es la marca del fabricante, que es la identificación del producto, el área de la sección transversal, que es en milímetros cuadrados. Recordemos aquí que nuestro sistema internacional de medida es un sistema internacional, perdón. Entonces, nuestro sistema no reconoce que son las designaciones americanas, que son los AWG. Sin embargo, la costumbre o la buena práctica que hemos o que se ha tomado en el mercado es poner la designación en milímetros cuadrados, seguido entre paréntesis de la designación americana, que son los AWG, ¿no? También establecer la atención de operación y, pues bueno, que son productos certificados bajo una norma oficial mexicana, y el organismo que nosotros con lo cual trabajamos es con el organismo ANSE, que es la Asociación de Normalización y Certificación. Y bien, con base en la plática, con base en esta webinar, pues al final lo que queremos nosotros darles la seguridad y la certeza de que nuestros productos son productos seguros, son productos con una alta calidad, con la preocupación, siendo consistentes pues con las leyes, con las regulaciones establecidas en el territorio nacional, y pues con esto pues garantizamos nuestros productos que cumplen y que son seguros principalmente, ¿no? Y bueno, hasta aquí pues concluyo con la presentación, con esta webinar. Espero no los haya hecho bolas. Digo, insisto, pudiéramos hablar horas, incluso días, acerca sobre lo que establece la ley de la infraestructura. Sin embargo, traté de conceptualizarlo, traté de reducirlo, de resumirlo, y que ustedes conocieran, pues, que Conductores Monterrey es una empresa seria, es una empresa preocupada y que, pues, seguimos las leyes mexicanas, las leyes, en este caso la ley de infraestructura de la calidad, para proveer productos seguros. Gracias y pues no sé si tengan alguna duda o comentario al respecto, pues estoy abierto. Muchas gracias, Marco, por tu tiempo. Si hay algunas dudas aquí en el chat, déjame si quieres te las leo y las vamos resolviendo. ¿Cuál es la diferencia entre una norma y un estándar? Sí, lo comentaba, la norma oficial mexicana es el reglamento técnico emitido por las entidades o por las autoridades normalizadoras, ¿no? Que son, por ejemplo, las secretarías. Entonces, la diferencia que hay es que una norma oficial mexicana es de cumplimiento obligatorio en el territorio y un estándar es de cumplimiento voluntario, salvo los aspectos que ya habíamos comentado, ¿no? O sea, si la norma oficial mexicana manda llamar o hace referencia a un estándar, en ese momento el estándar se vuelve obligatorio. Pero en términos simples y generales, la diferencia es norma oficial mexicana es emitida únicamente por las autoridades normalizadoras y el estándar es emitido también por las autoridades normalizadoras y por actores como, por ejemplo, ANSE, que son los organismos nacionales de estandarización. Aquí ya se incluyen otros actores que pueden efectuar actos de publicación o de emisión de estándares. Esa es la diferencia que hay de manera muy resumida. De acuerdo, gracias. También viene una pregunta que dice, ¿una norma internacional está al mismo nivel que una NOM? No. De acuerdo de acuerdo con los, o sea, lo que pasa es que aquí es una pregunta muy, muy interesante. Si bien tenemos la ley de infraestructura de la calidad que establece todo el marco regulatorio, ¿no? Todo el tema de normas oficiales mexicanas, etcétera. Pero, ¿qué está por encima de la LIC? Están los acuerdos internacionales. Entonces, en términos generales, un acuerdo internacional o una norma internacional podría estar por encima de acuerdo con nuestra ley de infraestructura de una regulación, ¿sale? Así es como lo manejan, ¿sale? ¿Qué está por encima de nuestra ley? Los acuerdos internacionales. Ok. Espero ya te hablar.
También dicen que para el caso de las dependencias de gobierno, ¿se ajustan los productos de Viacom a las especificaciones propias de la entidad? A ver, otra vez. Para el caso de las dependencias de gobierno, ¿se ajustan los productos de Viacom a las especificaciones propias de la entidad? Claro, las especificaciones propias de la entidad o del gobierno, pues son las normas oficiales mexicanas. Y es como lo comentaba, o sea, al final nosotros demostramos cumplimiento con base en una certificación de producto, ¿no? Cumpliendo los requisitos que establece dicha NOM. Y es como lo comentaba. Ahora, si hay una particularidad o hay una, vamos a llamarlo así, por una entidad de gobierno, una licitación en donde establezca que un estándar en específico que no esté refiriendo en alguna no esté solicitando el cumplimiento, bueno, tendríamos que revisar caso por caso, ¿no? Pero en términos generales, nuestros productos son con base en cumplimiento con las normas oficiales mexicanas, NOM 063, y en este caso, pues tendría, o sea, cumple. Ok, de acuerdo. Ponen también, Ulises nos pone, entonces, ¿normas internacionales están a nivel de Constitución? Sí, como lo comentaba, o sea, al final las normas internacionales o nuestro esquema de normalización o el esquema que nosotros tenemos con base en la LIC, que es la Ley de la Infraestructura de la Normalidad, el esquema que tenemos es base internacional, ¿sale? Por eso es que la LIC establece que para el desarrollo, para el establecimiento de normas oficiales mexicanas y estándares, tendríamos que primero ver qué hay a nivel internacional. Recordemos que los organismos internacionales, ya lo comenté, no es UL o ACTM, es un IEC, un ISO, entre otros, los aplicables, y esos son, tendríamos que primero ver qué hay a nivel internacional, si hay algún documento, es adoptarlo hasta cierto punto, adecuarlo hasta a nuestras necesidades, adecuarlo a nuestra infraestructura, ¿sale? Entonces, sí, o sea, la respuesta es a nivel constitución, o sea, nuestra ley es con base, o el esquema que tenemos de normalización es con base al tema internacional. Ok, muchas gracias. También dice, nos menciona Jorge, o nos pregunta Jorge, ¿qué norma internacional está por encima de la NOM CD 2012? ¿Qué norma internacional está por encima de la NOM 001C de 2012? Pues ninguna. Nuestra NOM 001C de instalaciones eléctricas al momento o sea, no hay alguna disposición gubernamental que establezca que la NOM 00 o que alguna regulación internacional esté por encima de la NOM. O sea, para el tema de la NOM 001CD, que es de instalaciones eléctricas, pues pues no hay ninguna norma internacional. Ahora, si bien sabemos, y sí, a lo mejor va por ahí el tema, ¿no? O sea, y dices, oye, pero es que no entiendo, ¿no? O sea, la NOM 001C toma como base el NEC, ¿sí? El National Electrical Code de Estados Unidos, ¿no? Sí, pero entendamos que a nivel internacional nuestra infraestructura, incluso de los ciclos, o sea, los Hz, 60 Hz, pues no están regulados o no hay 60 Hz en el nivel internacional, sino nuestro esquema de infraestructura sí está con base al Estados Unidos. Por eso es que nuestra NOM está con base al NEC, sí, pero ahorita en la actualidad no hay ninguna norma internacional por encima de nuestra NOM de instalaciones eléctricas. Agradecemos mucho tu tiempo, Marco, y les agradezco mucho a todos los que se conectaron.